Sí, sí, ahí va. Bueno, esta tarde vamos a ver el tema del lugar, el rol de la mujer en la iglesia, que hay roles diferentes, ¿verdad? El rol de la mujer en la familia, en la sociedad, pero en la iglesia hay un rol que también es muy importante y que lo vemos en la palabra del Señor, ¿verdad, Wendy? Es que se ve, el Señor nos ha dado muchos buenos datos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el punto que Dios toma en cuenta a María en su venida para explicarle lo que pasaría. ¿Te acuerdas? Eso no era normal en esa época porque los rabinos solo trataban con hombres. Entonces el Señor se detenía a tratar a las mujeres igual que hombres, o sea, les explicaba cosas espirituales. Y los discípulos seguro que habrán tenido que aprender eso. Por eso eran diferentes después en la primitiva iglesia, ¿verdad? Ellos ya no seguían con esos parámetros de que la mujer no sirve para pensar en cosas espirituales, ¿no? Ellos aprendieron que Dios les vino a mostrar que la mujer era heredera también igual que el hombre, ¿verdad? De las cosas de Dios, ¿no? Jesús revela a la samaritana, por ejemplo, una nueva y gran verdad. ¿Te acuerdas que le dice que ya no van a adorar ni en este templo ni en el otro? Eso, era un bombazo, porque eso no lo sabían, que el templo no iba a estar y que era otro pacto de Dios, ¿verdad? Eso fue tan lindo porque ella era una mujer que ni siquiera era judía pura, era en mezcla, ¿verdad? Pero el Señor se lo dice a ella porque ella se lo preguntó y le revela una gran verdad, ¿no? Que Juan después lo recuerda en el capítulo 4. Se detiene a explicar cosas espirituales a mujeres, las defiende y marca una diferencia, ¿no? No vamos a pararnos en las historias, pero todas sabemos esas historias, ¿verdad? Se alegra con María, hermana de Marta, por sentarse a escucharle y enseña a Marta. O sea, le dice a Marta, ¿no? Marta, agobiada estás con muchas cosas. No es que el Señor no estaba de acuerdo que ella sirviera y trabajara, sino que había momentos que había que parar, ¿verdad? Y entonces le dice, María ha elegido la mejor parte, porque María se había sentado a escuchar. Entonces es normal, Marta se quejaba porque seguro que había Jesús más su discípulo, un montón de gente para comer. Pero María estaba embelesada seguramente escuchando a Jesús, se olvidó que había que preparar cosas y Marta, ay, estaba para acá, para allá. Pero eso nos enseña que Jesús quiere que nosotras también paremos para escucharle, ¿verdad? Y eso podemos interpretarlo como sentarme a leer la Biblia en casa y orar un tiempito al día. Eso se puede transmitir a nuestros hijos también, que nos ven hacer como que es algo importante, poner al Señor en un punto muy importante en la vida. Y luego, por ejemplo, estar sentada en la iglesia o trabajar y servir en la iglesia, ¿verdad? Hay un tiempo que tenemos muchas cosas en nuestros tiempos, pero hay un tiempo que le tenemos que dar al Señor, ¿verdad? Después las mujeres le servían con sus bienes, estaban allí en el Calvario, todos habían huido con miedo, pero las mujeres estaban ahí. Se aparece a ellas primeramente en la resurrección. Eso es un privilegio que tenemos las mujeres. Qué cosa, ¿no? Porque eso les dio ese valor de que el Señor las consideraba. O sea, eran importantes para Él, ¿no? No eran menos que los hombres para nada. Entonces, ¿qué pasa en el comienzo de la iglesia, verdad? En el comienzo de la iglesia es tremendo el ejemplo que tenemos tan diferente a lo que era hasta ese momento el lugar de una mujer, ¿verdad? Por ejemplo, estaban en el aposento alto y recibieron el Espíritu Santo. En Hechos 1, 13 y 14 lo vemos, ¿verdad? Que el Señor lo dice muy claro. Hechos 1, 13 y 14. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí está, ahí las tenemos, ¿verdad? A todas. Trabajaban mucho junto a los hombres orando, ayudando. Habían diaconisas, que la palabra significa servidor, diácono es servidor. ¿Por qué dejamos en nuestras iglesias bautistas, por ejemplo,
de llamar a las mujeres que sirven al Señor diaconisas, porque la Iglesia Católica ha puesto ese nombre, diácono, diácono o diaconisa, que algunos aceptan, otros no, a líderes en las iglesias. Entonces no lo usamos más que nada para que no se malentienda, pero en realidad diácono y diaconisa es servidor, que podía ser que predicaran si eran hombres o no, pero el tema era que eran servidores, ¿verdad? Como ese hermano que siempre está ahí primero, temprano, acomoda las sillas, está pendiente que si entra alguien para decirle que se sienta, o sea, está siempre pendiente, uy, mira, falta no sé qué en la iglesia. Esos hombres que son tan valiosos y las mujeres que son así también, son diaconisas y diáconos. Entonces eso lo tenemos que tener claro, que porque nosotros no tengamos gente que le llamemos diácono, porque se entiende mal en nuestra cultura ahora castellano, no quiere decir que no exista ese don, ¿verdad? Ese personaje que puede ser una mujer, ¿verdad? Esa persona preciosa que sirve al Señor. Se jugaron sus vidas muchas veces colaborando en el servicio misionero, y eso lo sabemos porque el Señor lo dice, ¿no? En su palabra, cuando escriben los apóstoles, sobre todo Pablo, cuenta de esos casos, ¿verdad? Que son muy tristes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede ser? Vamos a ver, ser, estar y hacer, ¿verdad? ¿Qué puede ser una mujer en la iglesia? Pues tenemos todos estos casos. Primera Pedro 3:7, vamos a leer alguno, ¿vale? Yo busco Gálatas 3, 28 y 29, ¿te parece? Y tú buscas el otro. Gálatas 3, 28, vale. Y tú sería Primera Pedro 3:7. Primera Pedro 3:7. Sí. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ves? Son coherederas. No es que el marido es el heredero y la mujer no. O sea, somos como el hombre, ¿verdad? Ya no hay judío, dice Gálatas, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué somos? Pues somos hijas de Dios, coherederas, o sea, somos como el varón en cuanto a nuestra vida espiritual, ¿verdad? No somos menos que el hombre, eso es muy importante. Después dice en 1 Pedro 2:5, una piedra viva en el edificio, que es la iglesia, donde la cabeza es Cristo. Y eso no se lo está diciendo a los hombres, está diciendo a cada uno de los miembros de una iglesia, ¿verdad? O sea, si yo empiezo a quitar piedras de este edificio, esta no la voy a sacar porque no sirve, esta la voy a sacar porque no sirve. ¿Qué le pasa al edificio? Se viene abajo. Y yo soy una piedra, parte de ese edificio, uno al costado del otro, uno en conjunto con el otro. Y es tan precioso eso porque quiere decir que si yo desaparezco, o sea, puede estar hablando de la iglesia universal, por supuesto, pero sobre todo de la iglesia local, que es lo que hace visible a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Una iglesia local es lo que muestra que existen creyentes en un lugar, ¿no? Si yo desaparezco, pues dejo de ser esa piedra viva, no soy una piedra muerta, estoy viva, que puedo hacer muchas cosas para el Señor, ¿verdad? Que es parte de ese ministerio precioso. En 1 Corintios 12 al 27, es un miembro del cuerpo que no debe estar mutilado. Eso es muy importante. Son pasajes largos, pero se los dejo para que lo lean, ¿vale? Porque son muy, muy importantes. Apocalipsis 5, 9 al 10 dice que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿A las mujeres también? ¿O es a los hombres solo? ¿Tú qué crees? ¿A quién se lo está diciendo eso? A todos. A todos los creyentes, ¿verdad? A todos los miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? Después, Efesios 6, 10 al 13, es un soldado en el ejército de luz, activo en la defensa, porque dice el Señor que somos soldados, que nuestra guerra no es contra sangre y carne, y eso se lo está diciendo a hermanos, chicas, hombres, y bueno, mujeres viejitas, débiles también,
somos guerreras y esa viejita puede estar orando por ciertas personas y es una guerrera, Sí. ¿verdad? Y que la necesitamos y que es una bendición. Así es. Templo de Dios, 1 Corintios 3:16. Somos templo del Espíritu Santo, tanto hombres como mujeres. Eso es lo que somos, ¿verdad? Sí. Ahora, puede llegar a ser, aparte de lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Que ya lo tenemos, puede llegar a ser discipuladora, misionera, intercesora por otros, maestra del bien, como dicen las mujeres ancianas, enseñan a las mujeres jóvenes, ¿verdad? Consejera, ahí tenemos todas esas citas. Creo que Sí. se los puse en el papel, Ahí, sí. ¿verdad? Se los puse. Misioneras. Ahí va. Administradora, sierva, o sea, diaconisa, obrera. Eso es tan bueno porque yo puedo estar en la iglesia sentada ahí, no hacer nada y está bien, estoy en la iglesia, eso es importante, ¿verdad? Pero somos piedras vivas. Y no solamente en la iglesia local estamos para que nos den de comer como si fuéramos parapléjicos, ¿no? Sino para nosotros dar, para nosotros ser de bendición, para nosotros ser parte de esa iglesia que se está edificando en este lugar, que el Señor puede traer gente, en cualquier momento puede entrar alguien, ser todos parte de ese plan de Dios tan bonito, ¿verdad? Tan precioso. Acá en este dibujo, ¿ves que pone 0,1 es igual a 1? 1,1 es igual a 11. Bueno, 0,1 quiere decir, una mujer, eso lo copié de mi esposo que lo dio en un estudio, la mujer es 0 en esa iglesia, no es nadie. Un hombre se queda solo, porque no tiene ese equipo. Pero un hombre que considera a las mujeres de la iglesia equipo para servir al Señor, ya por lo pronto se multiplica 11, ¿no? Ya somos 11 en vez de 1. O sea que es una gran bendición que esos hombres en la iglesia tengan mujeres que trabajan también para el Señor en esa iglesia, que sirven. Eso no podemos detenernos mucho, pero lo podemos ver en las cartas de Pablo, cuando él habla de las hermanas de la iglesia, ¿verdad? Y el rol de la mujer en la iglesia es dar, significa compromiso. Porque yo puedo ser todo eso porque soy salva, el Señor me ha salvado y ha hecho todas esas cosas de mí. Puedo también estar, como decíamos, pero estás nomás ahí. Y recibes el mensaje, te alegras, te gozas, saludas a todos, pero luego te vas. Y no tienes un compromiso real. Entonces es importante estar con el corazón, ¿verdad? Es mi iglesia, yo quiero ser útil, que el Señor me ayude. Entonces, estar presente en lo más que puedo, en las reuniones, no perder el contacto, formar parte activa y real de esa familia de la fe. ¿Os acordáis en la pandemia qué triste que fue, no? Era tan difícil porque no nos dejaban reunirnos. Yo me acuerdo que yo sentía esa sensación y pensaba, esto es bien del diablo, porque es lo peor que nos pueden hacer a los creyentes, no podernos ver, no podernos reunir, no podíamos visitar a gente. Y había gente que estaba tan traumada que tardó en volver a la iglesia, porque pensaba, me voy a contagiar. Y es re triste eso, porque eso hace daño, ¿verdad? Y muchos se enfriaron, se desanimaron, otros quedaron así como pues eso, traumados, pensando si estoy con la gente de la iglesia me voy a contagiar de algo, pero luego iban al supermercado, iban al mercadillo, entonces a mí me ponía triste eso, yo pensaba, bueno, como no volvamos otra vez a hacer las cosas de nuevo, se va a ir abajo las obras del Señor, las iglesias, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. ¿Qué podemos hacer en la iglesia? No solo ser bendecida, como decíamos, y edificada, sino también bendecir y edificar, orar, invitar a otros, enseñar, consolar, ayudar, administrar, servir, animar, etcétera. Podemos hacer tantas cosas. Ser parte en lo que más puedes, en la organización de reuniones especiales, en el mantenimiento, tanto las necesidades económicas como presenciales.
Y un consejo que os doy, Wendy, es que acordaros que nunca vais a nunca vais a ser bendecidas ni vais a llegar a ningún buen término cuando servimos al Señor mirando a las otras porque no lo hacen. Nunca caigáis en eso, porque es lo peor que hay. Mira, tengo yo aquí que estar viniendo a limpiar siempre porque nadie quiere venir. Mira, yo soy la única que hago estas cosas porque no nos hace bien eso. Cada uno es responsable delante del Señor. Y la hermana que no le da importancia a esas cosas, ella pierde esa bendición. Es como hablábamos de preparar clases para niños. ¿Quiénes son los primeros bendecidos en preparar una clase de niños? Es la maestra que tiene que estudiar y te quedas con las ganas de decirle al niño un montón de cosas que el Señor te mostró de ese pasaje, pero no le puedes decir porque es un niño y es demasiado para él, pero a ti te ha sido de tremenda bendición. Todo lo que hacemos por otros es de tremenda bendición. Nos hace bien hasta en la salud, nos hace bien. Es así. Sí. Y bueno, y eso lo vemos en el Nuevo Testamento una y otra vez, ¿verdad? En las cosas que los hermanos hablaban de cómo eran las mujeres, ¿no? Algunos consejos para llevar a cabo estas verdades. Primero, tener claro cuál es nuestra responsabilidad. Si soy encargada de algo, si soy colaboradora, saber trabajar en equipo. Tenemos que tenerlo claro, porque, por ejemplo, acá en esta iglesia tenéis la bendición que tenéis pastor misionero, que es David, su esposa, que tiene 4 niños pequeñitos, y no es fácil para ella seguramente. Yo nunca he estado con ella trabajando en la iglesia ni nada, pero me imagino con 4 niños pequeños no lo puede hacer todo, ni mucho ni nada que ver, pero las hermanas que pueden ser equipo con ella ayudándola es importantísimo. Pero ella es la esposa del pastor que es responsable de cómo funciona la iglesia y que la iglesia siga adelante. Entonces lo normal es que se hablen las cosas con ella o juntéis en equipo y qué os parece hacer esto, hacer lo otro. Y bueno, y estoy segura que Raquel muchas veces va a seguir consejos de alguna otra hermana y otras veces dirá, a mí me parece que esto funciona más porque tiene a lo mejor más experiencia de años, pero lo importante es que sepamos trabajar en equipo, que no nos hagamos como una empresa que siempre están al acecho a ver si yo puedo ser más que la otra y mira, esta tiene más privilegios que yo. O sea, en la iglesia funciona todo tan diferente, porque nosotros nos llevamos por amor, ¿no? Y por amor al Señor. Entonces, considerándonos unos a los otros, a veces hay hermanos que a veces pueden más, otros pueden menos, pero lo importante es saber, bueno, si a mí me han encargado de tal cosa, yo tengo que ser fiel en eso y tengo que hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Porque eso da un descanso a los demás hermanos. Confían, bueno, esta hermana siempre es la que se acuerda de tal cosa, o estas hermanas, un mes una, un mes la otra, como sea, ¿no? Tener muy claro esas cosas para que no hayan roces, problemas, ¿verdad? Después, preparar las cosas de antemano para poder servir es muy importante, sobre todo si estamos casadas, tenemos hijos. Yo lo aprendí con las mujeres judías para el Shabbat. Como yo vivía, como os contaba, en ese barrio que habían tantos judíos, tenía amigas judías, las conocía como ellas son, y a mí me fue de una lección para mi vida como creyente, porque sé que ellas sacan esas cosas de la Biblia, ¿no? ¿Y qué hacen ellas? Ellas se esfuerzan entre el miércoles y el jueves, preparan todo para el Shabbat. Y en el Shabbat no hacen limpieza en la casa, más que lo necesario, necesario. Por supuesto, si un niño tiene que cambiar el pañal, le cambian el pañal. Pero no se ponen a lavar pisos, ni a hacer limpieza general. Tratan de hacer todo antes y dejan hasta la comida lista solo para calentar, dejan la ropa lista para ir a la sinagoga, la aprontan ahí. Entonces en la mañana se levantan tranquilos, la familia se visten y se van a la sinagoga. Y vienen. Y están tranquilos y ella está relajada. Shabbat. No le compliques la vida a una mujer judía en Shabbat, las que son religiosas, ¿no? Y yo pensaba, ¿y por qué yo no hago eso también? Que siempre voy con la lengua afuera a la iglesia y ven niños, apúrense, mamá, ¿dónde están los zapatos? Que no los
bueno, entonces dije, Dejar no, preparado antes. yo voy a dejar todo pronto como hacen ellas, Sí, y aprendí eso, entonces dejaba la ropita, todo, mira, mañana te voy a poner claro. esto, los bañaba la Sí, noche anterior, sí, todo lo posible, dejar la comida lo más pronto posible, puesta, o sea, la salsa o lo que sea, el otro día solo tenía que hervir los espaguetis, por ejemplo, pero no algo que me hiciera estar trabajando todo el día ujú, y acabar todo el domingo estresadísima, porque es verdad, la familia necesita descanso, la familia necesita conversar, que te rías, sí, por supuesto ir a la iglesia juntos, alabar al Señor, eso es tan lindo, ¿no? Y eso te ayuda también a organizarte si eres maestra de escuela dominical o si tienes que hacer alguna tarea, como ensayar con la sí, música, o lo que sea, ¿verdad? Que ya has preparado cosas de antemano, todo lo que podés antes. Después que las actividades de mi iglesia sean prioritarias a muchas otras cosas, eso es muy importante. O sea, el mundo nos va a llenar de actividades siempre, siempre. sí, Y más si el enemigo sabe que tú quieres servir al Señor. Te aseguro que te va a poner todas las más actividades posibles. Y yo le aconsejo siempre a mis hermanas en Cristo, porque vivimos en una sociedad que yo entiendo y veo que lo de que la mujer trabaje fuera de casa es una necesidad y si no, no puedes pagar el alquiler o no puedes mm, cocinar porque no alcanza. Entonces sí o sí tienes que trabajar fuera de casa. Pues siempre les aconsejo, hermana, no tienes por qué dejar ese trabajo porque no puedes dejarlo, pero ve orando y poniendo currículos en todos los sitios que puedas. Porque si el Señor ve que tú realmente quieres tener un trabajo que te deje tiempo para tu familia y para venir a la iglesia el domingo, yo te aseguro que el Señor te lo va a dar. Tarde o temprano te lo va a dar. Aunque a lo mejor ganes un poquito más, o te puedes llevar la sorpresa que ganas más. Yo he visto casos así. Le pasó a nuestro hijo, el que se casó hace un año, ujú, que, que tenía un trabajo, que él quería ir a las reuniones de jóvenes, quería hacer otras cosas, pero no le daba para ir al domingo, sí, tenía libre. Y empezó a echar currículums, no podía dejar ese trabajo porque necesitaba el trabajo. Pero le salió un trabajo mejor, con mejor horario, encima gana más. mm, Y tiene sábado y domingo libre. a ver, Entonces el Señor al final te ayuda, pero te ayudo, sí, claro, tienes que poner al Señor primero, porque si dices, yo me cojo cualquier trabajo, lo que sea, porque yo por necesito, encima. pero no puedes venir más a la iglesia. Y Mm, bueno, pero yo tengo que trabajar. No, seguí orando al Señor, porque el Señor es poderoso para darte. Nosotras tenemos que vernos como Daniel en Babilonia. Estamos viviendo en este mundo, en esta sociedad, pero no somos igual que los demás. Somos mm, hijas de Dios. Entonces, tenemos otras prioridades que el mundo no tiene y que nosotras sabemos que es sumamente importante. Lo más importante para nuestras vidas, que yo lleve a mis hijos a la iglesia, que yo acompañe y lleve a mi marido también conmigo y él me lleve a mí a la iglesia, que juntos íbamos al Señor, tantas cosas que yo puedo hacer, o yo dar ejemplo a mi familia, que a lo mejor no van a la iglesia, a lo mejor no son creyentes, pero yo mostrarles lo importante que es el Señor en mi vida. Entonces, eso es tan importante que el Señor bendecirá siempre, porque Él lo ha dicho, ¿no? Que ujú, aprendimos el otro día, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido, ¿verdad? Am, ser un ejemplo en constancia y fidelidad para mi familia, como decíamos, y ser consciente que mi presencia y compromiso mantiene vivo ese testimonio local, en ese lugar. Y a su vez, mi iglesia me contiene en un mundo donde yo ya no pertenezco. Eso es muy importante. O sea, no solamente yo soy ahí una piedra viva, parte de esa iglesia local, de ese plan del Señor. No todo el mundo tiene la oportunidad de tener una iglesia cerca. A veces hay hermanos que tienen que viajar mucho. Bueno, ahora también se da eso. A veces tienes que andar por la carretera bastante para ir a la mm, iglesia. Allá en nuestra iglesia tenemos un hermano que viene con su esposa, nunca faltan todos los domingos, ahí en Barcelona. Y una vez fuimos a donde ellos viven, no podíamos creer con Manolo el viaje que se hace. Es puro
curvas en la montaña, no hay autopistas ni nada. Es terrible ese viaje de agotador, de estresante, pero ellos se vienen todos los domingos, vienen a la reunión, nunca faltan. Entonces, cuando uno quiere algo, o sea, cuando uno sabe que algo es importante, ¿verdad? Lo haces aunque te cueste esfuerzo y te aseguro que el Señor sí o sí te va a bendecir, siempre te va a bendecir, es así. Otra cosa, tener claro nuestro lugar como mujeres. Podemos estar involucradas en muchos ministerios, pero no podemos ser pastoras o levantarnos a enseñar en la reunión de la iglesia cuando hay hombres, ni ser autoridad espiritual sobre los hombres. ¿Te acuerdas del Edén? Que Dios le dice, de todos los árboles del huerto podés comer, pero de ese no. Entonces el Señor nos dice, puedes hacer tantas cosas en la iglesia, pero pastora no puede ser, porque el Señor lo dice claro, ¿no? Que la mujer no puede ser pastora, o sea, de hecho los requisitos se los dice el marido de una sola mujer, no dice, y las mujeres que tengan un solo marido, ¿no? Porque no están en el plan de Dios, gracias al Señor, que las mujeres tengan esa responsabilidad. Dios les va a pedir responsabilidad al hombre. Nosotros los anulamos a los hombres cuando las mujeres somos las autoridades en la iglesia. Entonces vamos a dejarlo. Es como, yo sabes cómo lo veo, como yo tengo hijos varones, 2 hijos varones, y yo me di cuenta que llegado a cierta edad, ese hijo varón, yo lo tenía que soltar. Yo no podía seguir siendo la mamá diciéndole lo que él tenía que hacer, porque entonces no se forman como hombres. Sí, lo ves que se va y ay, te da penita y te da ganas de seguirlo mandoneando y diciendo, ¿dónde vas? ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Pero no, porque se tienen que hacer hombres. Entonces, si ese muchacho llegó a ser hombre responsable, pero luego viene otra mujer que le manda arriba, que le exhorta, que le dice lo que tiene que hacer, lo anulas. O sea, matas esa responsabilidad que Dios les ha dado, esa fuerza que ellos tienen para seguir adelante a pesar de lo que sea. Las mujeres somos mucho más emocionales. De hecho, ellos son vasos frágiles, porque eso a veces el mundo no te lo dice, que eso no es cierto, que el hombre es el maltratador y el abusador. El hombre es frágil también, tú puedes quebrar a un hombre. Yo he conocido casos de mujeres que han quebrado literalmente a un hombre, pero nosotras dice la Biblia que somos vasos más frágiles, o sea, nosotras nos podemos quebrar más que ellos porque somos más emocionales. Entonces, somos frágiles los dos, tanto uno como otro. Pero según como yo trato a un hombre, yo lo puedo quebrar, lo puedo destrozar, lo puedo matar como hombre. Pero yo como mujer tengo que ser cuidada por él porque yo soy vaso más frágil. Entonces mejor que ellos sean esa autoridad en la iglesia. No tenemos por qué sufrir por eso, no. Es que en esta iglesia las mujeres no hacemos nada. Bueno, de todos los árboles del huerto podrás comer, menos de uno. Podemos hacer tantas cosas. Muchas cosas. De hecho, vos sabés que nosotros que vamos a muchas iglesias, te digo que se nota la iglesia donde las mujeres están ahí, donde hay mujeres que están al pie del cañón, o sea, que están pendientes de las cosas que se necesitan. Se nota. Hay iglesias que las mujeres no se comprometen en nada, que entran y salen nomás. Aquí, por ejemplo, en esta iglesia, se nota cuando llegas y bueno, el desayuno ya está listo, hay todas las cosas, está todo pronto y tienen que estar mujeres por acá trabajando. Y es tan lindo eso, está hermoso para el Señor, ¿verdad? Entonces podemos estar involucradas en muchos ministerios, pero no podemos ser pastoras. Eso es una realidad. Dios le da al varón autoridad responsable en la familia porque fue creado primero. Ya lo dice el Señor, ¿verdad? Son temas que no nos podemos ahondar, pero seguro que lo habréis hablado en la iglesia muchas veces, ¿no? Son primeramente responsables en la iglesia y nos alivia de un gran peso. Nos evita conflictos de autoridad con los hombres casados, que eso es muy importante. Yo no voy a estar diciéndole a tu marido, exhortándole y diciéndole cosas y qué tiene que hacer, porque yo tengo mi marido. O sea, qué líos habría en la iglesia con eso, ¿no? No puede ser. Sin embargo, es diferente que un hombre le llame a tu marido y le diga, mira, Rodrigo, el Señor me ha hecho ver que tú tendrías que esto
cuidar de tu vida. Es diferente porque un hombre no se siente humillado, ¿no? Pero una mujer vaya y le diga esto y lo otro y lo sorte desde el púlpito, como a veces pasa, es destructivo. O sea, el Señor por algo lo ha hecho, ¿no? Deja crecer a los hombres para saber cumplir con su responsabilidad. Es la mujer que sabe hacer las cosas bien en una iglesia, ¿verdad? Después que las actividades de mi iglesia sean prioritarias a muchas otras cosas, tener claro cuál es mi responsabilidad, ser un ejemplo en constancia y fidelidad para mi familia y amigos, preparar cosas de antemano para poder servir y ser consciente que mi presencia y compromiso mantiene vivo este testimonio local. Esas son las cosas más importantes, vamos a decir, de lo que es hacer o el rol en la iglesia nuestro, ¿verdad? Y bueno, y terminamos con el texto tan precioso: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es sumamente importante. Ay, yo quería leer algo de la carta. Por ejemplo, podemos leer en 1 Corintios 4, ¿te animas? Wendy, 1 Corintios 4, 1 y 2, y yo leo en Romanos 16. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juez ganado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Hasta ahí Vale, a ser buenos administradores, y esto le está hablando a todos, ¿verdad? En Hechos 18, 26, puedes ir buscando mientras yo leo. Romanos 16, 1 y 12, dice: os recomiendo, dice Pablo, además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Veis? Era una servidora, ¿verdad? En el 12 dice: saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Ves? Qué preciosas. Ellas estaban ahí al pie del cañón con los hombres trabajando, ¿verdad? Y en Hechos 18, 26. 18, 26. Sí. Y comenzó a hablar, dice. Sí. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es ahí es la historia de Apolos, ¿verdad? Que era un erudito, pero él había conocido al Señor con el bautismo de Juan, y entonces tenía algunas cosas y no las tenía claras. Pero el Señor no dice: y toma Aquila a Apolos y le explica. Llaman aparte a Apolos Priscila y Aquila. Dios lo deja escrito. O sea, se ve que eran un matrimonio que conocían mejor las escrituras que Apolos, a pesar de que Apolos era un erudito, y con todo su amor le explica. Lo llevan aparte. No se paró Priscila en la iglesia: Apolo, estás hablando mal lo que estás diciendo, te reprendo. No, le llevan aparte y le dicen: mira, Apolos, esto te vamos a explicar un poco mejor. Claro, estaba recién empezando la iglesia, ¿verdad? Sí. Entonces era sumamente importante estas cosas. Después en 2 Timoteo 3:15, si quieres leerlo, y yo voy a leer en Tito 2:3-5. Desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí está. 2 Timoteo 3:15. ¿no? Sí. Y dice que has sabido las Escrituras en otro versículo por medio de tu abuela y tu madre unidas. Eso tiene que estar en otro lado. ¿Verdad? Sí, yo sí, es en otro versículo. Su abuela y su madre le habían enseñado a Timoteo, ¿verdad? Sí. Su padre era griego, pero es curioso porque a lo mejor no era creyente, porque no dice nada del papá. Dice que su madre y su abuela le habían enseñado del Señor, ¿eh? Después Tito 2, 3 y 5 dice: las ancianas, así está hablando, no ancianas de autoridad, sino personas mayores, porque después dice las más jóvenes, ¿verdad? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes
amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, es clarísimo que nos necesitamos unos a otros, ¿verdad? Los mayores necesitamos a los jóvenes para que nos den ese impulso, esa alegría que los jóvenes tienen, Sí. ese entusiasmo, y los jóvenes necesitan de la sabiduría de los mayores en la iglesia. Amén. No es como Sí. el mundo la iglesia, es un mundo totalmente diferente, ¿verdad? Eso es clarísimo. Bueno, hasta ahí era lo que quería compartir, y podríamos profundizar más, pero no nos da tiempo. Y les voy a dejar un texto para que no se olviden nunca cuando lo vean. Como piedras vivas, dice 1 Pedro 2, 5 al 9, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en otras partes nos habla de qué son esos sacrificios, ¿verdad? No son sacrificar corderitos. Sacrificios de alabanza, dice, sacrificios de servir al Señor. Y para ofrecer sacrificios necesitamos tener esa comunión con los hermanos, Sí. y ese edificio que se edifica, que es la iglesia, con piedras vivas. Sí. Yo quiero ser una piedra viva, que el Señor me use para bendición, ¿verdad? Para saber cuando alguien está triste, poderle dar un abrazo, para saber por qué alguien no viene hace tiempo, poderle dar la bienvenida cuando llega, para poder enseñarle a otros, enseñarle a niños, a otras mujeres, para estar ahí en lo que se necesite, que cuando entre un incrédulo encuentre una familia. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de hermanos? Sí, yo me convertí porque un día entré a la iglesia y vi tanto amor que no he visto nunca en ningún lugar. ¿Tú no has escuchado eso? Yo he escuchado muchas veces. Porque sí, tenemos ese privilegio de ese invento del Señor, de lo que es la iglesia local. Si no, no Sí, estaría el sí. cristianismo, no existiría. Claro. Él lo creó, esa idea de que nos congreguemos y estemos juntos. Entonces que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque Él puede suplirnos necesidades, Él puede darnos el tiempo que necesitamos, un trabajo adecuado para que podamos servir, para que podamos ser fieles al Señor. Y no nos rindamos por la mentalidad de este mundo. Es que yo no puedo, porque yo vivo en un mundo. Imaginaros en la primera iglesia, que algunos eran esclavos todavía, no se habían podido librar. ¿Cómo sería la vida de ellos? ¿Y cómo siguieron al Señor? Ellos no sé cómo harían, pero se las ingeniaban para estar con los hermanos, ¿no? Así que bueno, el Señor bendiga a esta iglesia grandemente, y podamos seguir adelante hasta que el Señor venga, ¿verdad?